Amigos de Hablando de Fútbol, ¿cómo están? Un gusto saludarlos aquí en otro video. Esta vez tampoco somos 3 al área, ya se nos está haciendo costumbre nada más atacar con 2, pero no importa, aquí les traemos las noticias y novedades más importantes del fútbol mexicano y anexas. Así que, mi querido Santi, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás y cómo están allá todos en casa? Pues sí, llegó el momento de hablar de un tema sobre todo muy importante para el fútbol mexicano porque muchas veces se ha pedido el ascenso-descenso, el tomar en cuenta los clubes de expansión. Pues bueno, nada de eso. Nada de eso va a suceder aún, pero ya tenemos esbozos un poco del qué podría hacer en tomar en cuenta nuevamente plazas tan importantes que hay en expansión. Ya profundizaremos un poco de esto a lo largo del video, pero creo que es un sobre todo un tramo informativo que había que hacerles porque hay muchísima información corriendo por ahí. Yo vi la noticia pronunciada por Mikel Arriola y hasta yo me saqué de onda, dije, ¿qué carajo estoy viendo? De la nada sucedió todo esto, entonces también un poquito para que la gente que lo esté viendo se informe sobre lo que está aconteciendo alrededor del fútbol mexicano y si esto puede ser una clave para que nuestra liga pitera y bananera logre evolucionar por fin. Así es, Santi, pues todo parece indicar que no, que esa evolución ya no llegará. Incluso hay quienes tajantemente en la junta de dueños propusieron eliminar cualquier rastro de competitividad que pudiera quedar en el fútbol mexicano. Y bueno, vamos a empezar por un tema muy importante y muy relevante, sobre todo porque es algo que aquí, al menos en este canal, hemos señalado en muchas ocasiones. Hay equipos que en primera división sobran. O quizás no sobren, pero le están quitando el lugar a plazas que sí tienen tradición futbolera, que sí pueden aportar una afición de calidad, que sí pueden aportar un plus, un extra, algo llamativo a nuestro fútbol de primera división. Y bueno, en esta ocasión empezamos con un tema importante, que es ni más ni menos que la venta del Mazatlán a Atlante. Sí, señores, todo parece indicar que el litigio que tiene el señor Ricardo Salinas Pliego con Hacienda está causando estragos en sus arcas y pues tiene que sacar ingresos de algún lado. Entonces, uno de sus juguetes consentidos, aunque él siempre ha dicho que no le gusta el fútbol, es el Mazatlán, equipo al cual mudaron de Michoacán a Sinaloa por cuestiones políticas, por apoyos gubernamentales, porque les construyeron un nuevo estadio y al final pues quitaron uno de los clubes más importantes y tradicionales del fútbol mexicano profesional, que se tuvo que reinventar y que bueno, hasta la fecha sigue jugando en Liga de Expansión. Ahora, este movimiento se da también porque Emilio Escalante, propietario del Atlante, pues lleva varios intentos de llevar a su equipo a primera división. Entre ellos, pues fue el único equipo que pasó el proceso de certificación para poder ascender al máximo circuito del fútbol mexicano. Y además, como lo hemos sabido, al menos la gente que seguimos las divisiones inferiores de nuestro balompié, Atlante había hecho más que méritos para poder subir a primera, siendo el máximo campeón de la Liga de Expansión desde su creación y desde la eliminación de la Liga de Ascenso, de la cual formaba parte también. Entonces, se llegó a un acuerdo que fue anunciado precisamente en la conferencia de prensa al terminar esta reunión de los dueños de los equipos en el CAR en Ciudad de México, ahí por la salida a Cuernavaca para quienes quieran ubicarse, pasando el heroico colegio militar. Entonces se anuncia pues este movimiento que se dará a partir de la temporada 2026-2027. Es decir, que al Mazatlán solamente le quedan 6 mesecitos para morir agonizante, tranquilamente y con total y completa irrelevancia. De hecho, pues por eso le estamos haciendo homenaje con esta camiseta morada al Mazatlán, porque ya se nos van y qué bueno. El movimiento va a ser una cosa medio extraña. ¿Por qué? Porque hay de dos. Una, sí va a ser un cambio de franquicia, sí va a ser un cambio de sede, pero al final de cuentas es como si nada hubiera pasado.
Es decir, solamente se intercambian los papeles. Mazatlán a partir del 2026 jugará en la Liga de Expansión y Atlante jugará en Primera. Y por lo que se dice también en algunos medios, ya está apalabrada su participación en el Estadio Azteca, es decir, que el Atlante vuelve a la que, entre comillas, siempre fue su casa, la Ciudad de México, y jugarán en el Coloso de Santa Úrsula. Así que es un movimiento interesante que muchos aplauden, porque sí, Atlante es un equipo histórico, es un equipo con un arraigo muy marcado en algunos sectores populares de la Ciudad de México. Y obviamente el cambio a Morelos pues les afectó mucho, porque el estar viajando cada 15 días, por lo menos 2, 3 horas de camino con el tráfico, gastar en casetas, en gasolina, en pasajes, en todavía el boleto del estadio, consumo, pues era muy desgastante, ¿no? Y por eso veíamos entradas muy pobres y además en una plaza que estaba arraigada con otro club que hoy también tienen en el abandono, como lo es el Zacatepec, que no juega en Zacatepec y que juega en otro municipio de Morelos. Háganme el fabrón cabor, como diría el maestro Polo Polo. Y bueno, pues Atlante termina volviendo a lo que podrían ser llamados sus orígenes, pero aquí es donde nos metemos en terrenos escabrosos, mi querido Santi. ¿Tú qué crees que vamos a hablar ahorita? Este, no, yo me imagino puras cosas bonitas con esta Liga MX, ¿no? Si no pasa nada aquí en esta Liga MX, ¿no? Como que aquí nunca se comenta nada de polémicas, ¿verdad? Yo creo que va a ser algo como de que amable y dulcemente todos los dueños de la liga aceptaron este cambio. Poco a poco empezarán a verse más plazas como la del Irapuato, la de inclusive canteras como el Tapatío, sí, ¿no? Algo así. Mm, no, todo lo contrario. Lamento decepcionarte y decepcionar a nuestro público, pero no, todo lo contrario. Ni decepcionados Porque deberíamos estar, yo creo. Ya. no, acostumbrados, esto es Sí. el pan nuestro de cada día para los que nos gusta el fútbol. La situación está en que, como ustedes saben, desde el año pasado se llevó un juicio al Tribunal Superior de Arbitraje, al TAS, que es la entidad de arbitraje deportivo máxima en todo el orbe, en todo el mundo, donde un grupo de equipos de Liga de Expansión pues abogaban que ya tenía que haber regresado el ascenso y descenso al fútbol mexicano. Esto por los acuerdos que se tomaron a partir de la eliminación del ascenso, que iba a ser solamente temporal por un plazo de tantos años y que precisamente vencía en este 2025. Pero al final, la Liga MX, pues como para intentar asegurar las inversiones de ciertos empresarios y equipos mediocres, que la verdad, pues hace rato que tendrían que pelear el descenso, y para que estos no se vieran afectados económicamente, pues como que vio que podía mantener el pastel en manos de las mismas personas. Entonces, pues ellos apelaron las decisiones del TAS y al final la resolución era que a partir de la temporada 2026-2027 se iba a reactivar el ascenso y descenso en el fútbol mexicano, pero las letras chiquitas siempre hay que leerlas. Y el TAS no cerró la posibilidad de que la Liga MX pudiera cancelar por completo el ascenso y descenso, ya que ellos dejaron a criterio de la propia Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX como organización que ellos pudieran definir por sí solos su sistema competitivo, tomando en cuenta el caso que tuvo la MLS y los Estados Unidos. Entonces, dejaron la ventana abierta para que los de pantalón largo aquí en México pudieran decidir en votación si se cancelaba de manera definitiva el ascenso o no. Entonces estos equipos, el llamado G8, ahora G7, siguieron con el litigio, dijeron que ya habían ganado, dieron el mazazo en la mesa y dijeron, pues señores, vamos a tener
el ascenso y el descenso a partir del 2026. ¿Y qué creen? Pues que no. ¿Por qué? Porque la Liga MX les volvió a sacar un librito en el cual tienen que cumplir con ciertos requerimientos para estar certificados y así poder tener el derecho a ascender, que básicamente pues son garantías de liquidez económica para poder sacar adelante sus gastos, para no endeudarse, instalaciones pues coherentes y razonables para un equipo profesional, sistema de fuerzas básicas, estadio con una capacidad mínima de 20,000 espectadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el único equipo que se pudo certificar en su momento fue el Atlante. Pero esto, ¿por qué se dio? Porque el Atlante al final terminó, el Atlante al final terminó desistiendo de esta demanda, se bajó del G8 y pues como ya sabemos, aquí en México las cosas se manejan diferente y por debajo del agua. Entonces, ¿qué pasó? Pues al Atlante le abrieron la posibilidad de decirle, oye, mira, pues puedes comprar una franquicia de alguno de estos equipos irrelevantes, intrascendentes, mediocres e irregulares en el fútbol mexicano, siempre y cuando pues te llegues a un arreglo con el dueño. ¿Qué te parece? Y la gente del Atlante que dijo, pues mira, yo lo que quiero es jugar en primera porque me entra más billete, así que hagámoslo. Se bajaron de la demanda y al final pues se inclinaron por tomar la opción que les brindó Doña Fede y la liga. Y ciertos dueños del balón. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Entonces, esto ya nos trae al momento actual. Atlante llegó a un acuerdo con Mazatlán para poder comprar o cambiar la franquicia y así poder tener fútbol de primera división de nueva cuenta para los Potros de Hierro del Atlante y Mazatlán al final se termina yendo al Carrer. Pero hay otra situación que esta sí tiene que ver estrecha y meramente con política, ya que entre todos los pleitos que tiene Ricardo Salinas Pliego, actual dueño del Mazatlán hasta la fecha, pues obviamente sabemos su pleito que tiene, ¿no? Con el partido oficialista y el cual pues también es el partido gobernante en el estado de Sinaloa. El actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le retiró todos los apoyos gubernamentales y además le aumentó la renta del estadio, ahora llamado El Encanto, antes el Kraken, al conjunto mazatleco y empezó a meter presión política para que al final pues ellos tuvieran que dejar el fútbol profesional en esa ciudad, que por cierto nunca ha sido una plaza futbolera y que no tiene nada que ver con una plaza futbolera porque yo ya lo comprobé en carne propia. Entonces, pues esto ha orillado a que al final Ricardo Salinas pues decida vender este equipo y además hay una situación preocupante y creo que esta debe ser la más preocupante para todos los aficionados del fútbol mexicano. Te pregunto, Santi, ¿tú qué piensas que puede ser? Pues mira, creo que hay muchas situaciones preocupantes en el fútbol mexicano. Em, Honestamente, desde los formatos hasta los calendarios, hasta los arbitrajes, hasta la formación de cantera. Entonces, mira, creo que esta situación solo nos deja claro que, y abordando un poquito lo que mencionaste, nos deja claro que para empezar Morelia nunca debió irse. Porque más allá de que era una plaza futbolera, como bien mencionas a lo largo de este video y de anteriores ocasiones, pues era un equipo que competía y que competía muy bien. Era un equipo que era relevante en la liga, era un equipo que se colaba a estancias finales de los campeonatos, que en torneos coperos también hacía participaciones importantes. Y creo que desde que se anunció la venta a Ricardo Salinas, todos teníamos claro que no iba a ser lo mismo y que un poco esta identidad y esta cultura del Morelia, sobre todo futbolísticamente, iba a desaparecer. Y al final es una representación de
hasta dónde puede llegar el poder empresarial y la ambición de ciertas personas por intentar beneficiarse de sus propios intereses económicos sobre todo. Digo, al final, estos últimos 6 meses de Mazatlán, pues ya para empezar futbolísticamente, Siboldi ya se va. Todos sus jugadores están transferibles. Muchos contratos vigentes van a quedar en el aire porque ahora los jugadores tienen que buscar un futuro ya sea dentro o fuera del país en un mes tan complicado para el fútbol como en diciembre, sobre todo por ser una situación distinta al fútbol mexicano a otro tipo de mercados. Entonces, en general creo que fue un rotundo fracaso lo del Mazatlán. Creo que lo que mejor dejó fue el estadio. Porque el estadio, más allá de que si tiene ambiente futbolero por parte de la afición o no, es un estadio moderno, es un estadio actual y es un estadio en condiciones que ahora no sabemos ni quién carajos va a jugar ahí. Y si va a ser para expansión, pues al final un estadio tan grande y tan moderno como el Encanto, pues al final no va a ser coherente con el resto de estadios que van a estar compitiendo en expansión. Pero pues bueno, ya ilustrándonos tú, coméntanos qué es lo más preocupante para nosotros luego de todo lo que acabo de mencionar, que puede ser preocupante sin duda. Bueno, antes hay que empezar con una buena noticia, ¿no? También para no desesperanzarnos tanto. A partir del próximo torneo, chao al play-in, chao al repechaje. Nos mantenemos con el formato de, no de toda la vida, pero al menos el que mejor funcionaba de los que se intentaron, que eran los primeros 8 pasan a liguilla, el resto se pueden ir a descansar cuando quieran, muchachos. A Obviamente se Mazatlán. aprobó. Exactamente. Obviamente se aprobó también que por este proceso que va a haber previo al Mundial de los seleccionados mexicanos, todos los equipos de la Liga MX que jueguen liguilla tendrán permitido jugar con los 9 extranjeros en cancha durante la fase final del torneo Clausura 2026. Así que, bueno, por si tú querías ver el trabuco de tu equipo, excepto Chivas, jugar completito dentro de la cancha, pues vas a tener el gusto de ver a tus centrales petardos argentinos y brasileños completamente funcionales durante y, todos los 90 minutos y y sin Chivas. ningún y Chivas. Bueno, y se califican, claro. Chivas a sus Y yo 9 creo que pochos, ¿no? exactamente, Chivas va a meter 9 pochos, todos nacidos en California, Arizona, Texas o Nuevo México. Claro que sí. Pero bueno, ahora sí vamos con la noticia mala. Em, Hay un personaje para mí, bastante siniestro dentro de nuestro fútbol, Uy, ¿quién será? que creo que ha sido el responsable, o uno de los grandes responsables, porque también, pues, ha sido con codescendencia de otros dueños importantes. Más carga. Salinas. Perdón, me dio un ataque de tos. Em, Está duro el frío. pero él ha sido quien ha propuesto ese tipo de cosas aberrantes y que hoy tienen hundido en la mediocridad al fútbol, al igual que sus equipos, como lo son Santos y Atlas. Estamos hablando de Alejandro Irarrágorri, que sí, hasta hace unas semanas era Alejandro N, pero actualmente pues ha podido resolver algunas cuestiones de su litigio judicial, tanto por evasión de impuestos, tanto como por fraude, entre otras cosas. Ya sabemos, ¿no? Estos cuates son unas fichitas bárbaras. Pero después de que su hijo, Aleco Irarrágorri, se había hecho cargo, al menos en las juntas de dueños y en toda regla del equipo Santos, el señor Irarrágorri también hizo acto de presencia en esta junta de dueños, es decir, regresó. Pero no para bien. Y aquí es donde viene lo realmente preocupante. Porque una de las personas que más ha impulsado la eliminación del ascenso y descenso ha sido él, precisamente, Grupo Orlegui, encabezado por este personaje tan nefasto y siniestro. Y él propuso, al menos hay periodistas como el Fantasma Suárez, como John Sutcliffe, entre otros, que sostienen que sí se habló el tema, que sí se hizo la votación y que sí hubo un arreglo para lo que les voy a contar ahorita.
Chan, chan, chan. Este señor propuso que se sometiera a votación la eliminación definitiva del ascenso y descenso de la Liga MX y que solamente se mantuvieran a los 18 equipos ya participantes en esta. Es decir, que como ya les había mencionado antes, el TAS dejó la carta abierta para que la Liga MX tomara decisiones sobre su organización competitiva y sobre su sistema divisional. Entonces, tomando en cuenta que había un pequeño vacío legal, este personaje dijo, oigan, pues ya que estamos aquí todos reunidos, ¿por qué no eliminamos el ascenso y el descenso? Nos volvemos todos una bola de mediocres, ya no competimos por nada más y nos aseguramos de que nuestras inversiones en el fútbol no se vayan a perder por algún descenso. Miren nada más con qué joyita nos salieron. Y al parecer, según estos periodistas, la votación terminó siendo favorable para que la mayoría de los equipos de la Liga MX dijeran que sí, que se elimine de manera definitiva el ascenso y el descenso. Por lo tanto, la resolución del TAS no va a servir más que para limpiarse la cola en las oficinas de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, es muy probable que no volvamos a ver ni ascenso ni descenso en nuestra liga. Todo gracias a estos malos y malditos manejos viciados de siempre. ¿Qué opinas al respecto, mi querido Santi? Creo que y también lo hemos mencionado muchas veces, creo que es algo que hemos mencionado hasta el cansancio, que lo más importante para impulsar una liga, sin lugar a dudas, es darle competitividad a los equipos a partir de que tengan ambiciones o de que tengan motivos futbolísticos reales para competir por algo. Y ya no solo decimos que el ascenso y descenso sea importante por la atracción de jóvenes de expansión, porque pues esos al final se pueden fichar y es una práctica que hemos visto últimamente cada vez más recurrente. Lo decimos en el sentido de que los equipos que están hasta abajo, bueno, no vamos a mencionar qué equipos, creo que todos sabemos cuáles son, tengan motivos para luchar por algo en el torneo. Creo que ya hemos tenido ejemplos claros de que hay múltiples equipos en la Liga MX y no solo los que compiten en la zona baja, sino también en la zona media alta, que pueden huevear medio torneo, que les resulta fácil decir, pues bueno, mingo a mi chadre, pues puedo tirarme a la hamaca 6 jornadas, 10 jornadas, y en las últimas 5 jornadas vemos cómo le hacemos, pero clasificamos al repechaje porque sí. Y al final los equipos de hasta abajo pues dicen, pues yo pierdo, o sea, yo a los equipos grandes les compito porque pues mi dueño me tiene bonos por si hago buenas actuaciones contra los equipos de la zona alta de la clasificación. Pero si perdemos no pasa nada porque ni descendemos, ni estamos en riesgo de perder nuestros puestos, ni estamos en riesgo de perder absolutamente nada. Y creo que eso es parte de la competitividad que necesita el fútbol mexicano. Digo, más allá de que ya vimos que hay ciertos clubes que sí pueden competir en instancias internacionales y que se pueden poner mano a mano para una posible integración de Copa Libertadores o de Copa Sudamericana, que es algo que también ya se ve muy difícil que se pueda retomar en cierto punto, de igual forma por intereses económicos de por medio. Pero es a lo que vamos, es un círculo vicioso de decisiones que se asemejan mucho la una de la otra y que son tomadas por estos tipos de pantalón largo y que nos dejan claro que por encima de cualquier cosa está su propia inversión, están sus propios ingresos y que al final no existe esta visión de ser un equipo ganador y que encima pueda ser autosustentable. Creo que hay muchos ejemplos, no solo aquí en la Liga MX, sino también de otras partes que son equipos que son ganadores,
que tienen buena inversión, que tienen buen rédito y que encima pues compiten nacional e internacionalmente. Pues en Brasil, sobre todo, tenemos esa cuna de claros ejemplos de cómo sí se pueden hacer estas cosas. Pero bueno, sigamos con este tipo de decisiones, sigamos en la mediocridad. No lo decimos por la afición, porque hay muchos aficionados que son muy fieles a sus equipos, no solo en primera división, sino también en expansión y que son lugares como ya veíamos antes a la UDG en primera división, al mismo Lobos Buap que fue relevante, pero está el caso como Tepatitlán, está el caso de Cancún, equipos que a lo mejor no tienen mucha historia o nula historia en primera división, pero que sin lugar a dudas pueden ser competitivos si es que llegaran a tener un lugar acá. O por lo menos sería mucho más divertido para el aficionado promedio ver un América contra Cancún allá en el estadio de la Jaiba, en vez de andar chutándonos un mísero Querétaro América o un mísero Viernes Botanero. Entonces es a lo que vamos en ese sentido, no solo en competitividad, sino también en entretenimiento. Es un paso hacia atrás y un paso tras otro que se retrocede para el fútbol. Y esto creo que también es una de las tantas respuestas a la pregunta por qué los estadios en México están cada vez más vacíos. Al final, ¿qué es lo que va a pasar? El producto se va a terminar convirtiendo en una cosa híbrida entre México y Estados Unidos, porque el aficionado local ya está harto, está cansado de que estos empresarios que supuestamente, siendo empresarios deberían entender lo que es la competitividad y la innovación y estos conceptos, ¿no? Muy de libre mercado, pues terminan haciendo cosas que yo sigo sin entender. A ver, eh, se habla todo el tiempo de querer mejorar nuestro fútbol, se habla todo el tiempo de querer mirar para adelante, de que no, todos unidos, hagamos industria y vamos a llevar a México a ser campeón del mundo. No, cuando más cerca estuviste fue cuando tenías una liga con 20 equipos, con ascenso y descenso, donde incluso a veces se llegó a jugar alguna promoción por el ascenso y el descenso, donde jugabas Conca Champions, sí, porque es tu confederación, pero también jugabas Sudamericana, jugabas Libertadores. O sea, ese fútbol de los noventas y los 2000, creo que el aficionado mexicano fue donde tocó el máximo esplendor al que pudo haber llegado nuestro fútbol, tomando en cuenta que antes de también se habían tomado decisiones horribles respecto al fútbol mexicano. Entonces, con todo este contexto que ya les dimos y con todo este tema tan escabroso que ahora ustedes también conocen, pues, híjole, yo creo que el panorama no se ve nada agradable a futuro. Yo siento mucha lástima por esa afición tan fiel, tan leal de los equipos de expansión, incluso de algunos de Liga Premier, como La Piedad, ya de expansión, pues Irapuato, el caso de Aguacateros de Peribán, que ellos estaban incluso en vías de construir un estadio nuevo para poder ascender a Liga de Expansión. O sea, donde había proyectos sólidos. A lo mejor no era el empresario con los millones de dólares para invertir y para hacer un estadio como el de Mazatlán. A lo mejor no, pero eran proyectos más serios, con más carácter, con un trasfondo y sobre todo con un impacto social en cada una de sus localidades. Lo vimos en esta última final de Liga de Expansión. Se llenó el Sergio León Chávez en Irapuato y le hicieron un recibimiento increíble que hace mucho que no vemos que se haga con equipos de primera división en instancias finales. Se juega la vuelta una semana después en Tampico. Se llena el Tamaulipas. Se llena el Tamaulipas. Hacen un recibimiento increíble, un espectáculo, juegos artificiales, una cosa hermosa para cualquier aficionado del fútbol mexicano.
algo atractivo, atractivo por el espectáculo que representó ver a una afición tan entregada a su equipo. Y ahora, solamente por la ambición de unos cuantos cabrones, esa gente que está dispuesta a gastar, a viajar, a comprar, a consumir, a pagar, a ir al estadio, a comprar abonos, a comprarse el jersey, a mover la industria que tú quieres levantar, que es el fútbol, le estás quitando la posibilidad de que puedan tener el gusto de ver a su equipo en primera división. Y yo se los digo con mucho dolor porque yo soy hincha de un equipo que descendió 3 veces, ascendió 4, a la cuarta se quedó, pero que jugó muchos y muy largos años en segunda y que hoy es uno de los equipos más ganadores, es un equipo histórico y un equipo que en torneos internacionales representa muy bien a nuestro país. Y estoy hablando de mi equipo, del Pachuca. Porque nosotros en la Bella Airosa, los que somos ya aficionados de segunda o tercera generación, a nosotros sí nos lo contaron, pero nosotros vimos a quienes lo vivieron y sabemos de esa ilusión que hay en la gente de los equipos de divisiones inferiores de poder ver a su equipo en la máxima gloria. En este canal yo les mostré un video de la gente de Irapuato yendo a Guadalajara a un partido de torneo regular de Liga de Expansión, copando toda una cabecera, decenas de autobuses, gente que se iba en sus autos particulares, que quizás no tenían por qué gastar nada para ese fin de semana, pero lo mejor que tuvieron fue ir a alentar a su equipo a otra ciudad. ¿Por qué? Porque les llenaba la ilusión de haber regresado a una categoría a la que ellos sentían pertenecer desde hace mucho tiempo. A ese ascenso tan anhelado que quería el Irapuato. Digo, al final fue invitación, pero como sea, era la ilusión de la gente. Entonces, pues no sé, amigos, ustedes qué opinan. Nosotros ya les expusimos nuestro parecer aquí. Déjenos saber en los comentarios, pues, eh, qué esperan de este futuro tan sombrío que se nota en el horizonte, no tan lejano del próximo año. Y pues sin más que agregar, amigos, denle like al video, coméntenlo. Pues hay mucho que hablar con estos temas. Y por favor, si les gusta lo que hacemos, si les gusta lo que decimos, suscríbanse al canal, compártanlo, recomiéndenlo y por favor, apóyennos para seguir hablando más sobre el fútbol mexicano. Mi querido Santi, Chao. nos vemos en un próximo video.